El programa con Miquel Figueroa. Los microbios tienen muy mala fama, pero resulta que sin ellos no podríamos vivir. Están incluso en nuestro sistema digestivo cumpliendo funciones vitales para nuestra buena salud. Y de nuestra alimentación depende que estos microbios que están ahí, pues estén bien y desarrollen su tarea. Xavi Cañellas, Jesús Sanchiz, Xavier Aguado y Lucía Redondo han escrito el libro Alimentación prebiótica para una microbiota intestinal sana. Y tenemos con nosotros al psiconeuroinmunólogo Xavi Cañellas. Buenos días. Buenos días. Bien, bueno, pues tengo entendido que este libro es una prolongación de vuestro anterior trabajo, Niños Sanos, Correcto. Adultos Sanos, ¿verdad? Correcto, sí. Después del último año que hicimos Niños Sanos, Adultos Sanos, queríamos ampliar esta parte y además hacerlo de una forma muy práctica, que gracias al chef Xavi Aguado y a la compañera Lucía pues hemos podido dar ese toque de calidad y además presentar recetas muy sencillas para cuidar nuestra microbiota. Ajá, eso te iba a contar, que es un poco una novedad de este nuevo libro, que contáis con estos dos colaboradores y después ya hablaremos un poquito de sus aportaciones, sobre todo del tema de las recetas que tocáis al final. Bueno, hablemos de la prebiótica, que es un término que a muchos les sonará, que a lo mejor no acabamos de entender de qué se trata. A muchos les sonará a lo mejor a nueva dieta, a algún tipo de dieta milagrosa, esas cosas que tan de moda están hoy en día. ¿Qué es exactamente la prebiótica? Pues para nada es una dieta de moda y para nada queremos apuntarnos al carro de vender humo y de vender tonterías, dejando bastante claro. Lo que queremos hablar es de que el término prebiótico significa que es el alimento de una bacteria, de un microorganismo. Y en los últimos años la ciencia, incluso podríamos citar en 2004, un investigador, Beckett, publicó lo que hizo un cambio de paradigma en la medicina, que es el papel de nuestros microbios, de los microorganismos que albergamos dentro de nosotros, como claves en el mantenimiento de la salud. Entonces, desde el año 2000, 2004, como te digo, hasta el día de hoy, estamos estudiando, investigando el papel de estos microorganismos en todos los aspectos, en todos los sistemas corporales, y por eso digo que está cambiando el paradigma de la medicina. Nosotros hemos querido ir un paso más allá. Ya en Niños Sanos, Adultos Sanos, hablábamos de cómo se programa estos microbios desde el embarazo y en el resto de nuestra vida, y hemos ido en la alimentación prebiótica, hemos querido hacer ya el cómo podemos alimentar a estos microbios, si es tan difícil o si tendríamos que hacer lo que hacen algunas tribus cazador-recolectoras que viven hoy día en diferentes partes del mundo y que no tienen enfermedades de la civilización. Dichos individuos, estas tribus cazador-recolectoras, tienen un patrón microbiano completamente distinto al nuestro y parece ser que estamos viendo que tener un patrón microbiano óptimo y en equilibrio va a permitir prevenir las enfermedades de la civilización, como es la diabetes tipo 2, como es la depresión, como son infinidad de procesos de cáncer, por ejemplo, o de patologías autoinmunes, etcétera. Entonces, resumiendo, y perdona que me extienda, alimentación prebiótica es cómo podemos alimentarnos a nosotros y, sobre todo, alimentar a que nuestros microorganismos y bacterias mantengan un estado de salud óptimo. Bien, hay otro término similar que también convendría aclarar, que es el de los probióticos. ¿Qué es esto? Correcto. El probiótico es la bacteria viva, es decir, hay dos conceptos, como muy bien has dicho, que cada vez suenan más, que es el probiótico, que estos son bacterias, es decir, hemos extraído bacterias de heces de bebés, que se han hecho estudios patentados y ahí han desarrollado pues cultivos de este tipo de bacteria que se ha demostrado que hacen un efecto metabólico concreto en el ser humano. Entonces se ha comercializado en forma de producto, en suplemento, y esto es lo que podemos entender como un probiótico. Y el prebiótico es qué alimentos comen estas bacterias. Uh-huh. De hecho,
el problema, ¿no?, es que de probióticos hoy día en la alimentación es muy difícil poder comer alimentos probióticos. Sí que nosotros citamos algunos ejemplos, como desde el chucrut o algunos fermentados, pero la gente pues malentiende que un yogur, por ejemplo, es un probiótico. Sería un probiótico si no estuviera pasteurizado. Y con que todos están pasteurizados, pues un yogur deja de ser un alimento probiótico. Por eso en muchas ocasiones lo tenemos que utilizar en forma de suplemento. Lo que sí que estamos muy en contra nosotros es que se tenga en suplemento un prebiótico, que se comercializan, que vale mucho dinero, y lo que queremos es, y luchamos de alguna manera para poder divulgar de que la alimentación es el mejor prebiótico que hay, y que no son alimentos que nos tengamos que inventar, ni superalimentos, ni superzumos milagrosos, ni demás, sino que una patata, una zanahoria, una alcachofa, una cebolla, estos son alimentos prebióticos. Bien. Bueno, lo decía yo en la presentación, los microbios tienen mala prensa o han tenido mala prensa. Se les culpa de muchas cosas, pero resulta que ahora son necesarios para nuestra buena salud. Es curioso, claro. A lo mejor es chocante esto un poco. Bueno, incluso te diré más, que hace un siglo se dieron 2 premios Nobel en medicina, a Robert Koch y a Ilya Mechnikov, y decían cosas que parecían antagónicas. Uno se recibió un premio Nobel por los avances en cómo los microbios afectaban de forma en patología a la salud del ser humano, y el investigador Ilya Mechnikov demostró que los microbios producían sustancias que son vitales para el mantenimiento de nuestra salud. Al final lo que tenemos que entender es que el equilibrio es la clave. También tenemos que entender que los microbios, los microorganismos, hace 3,4 billones de años que están en la Tierra, y el ser humano tenemos una historia evolutiva de unos 2 millones de años. Por tanto, los microbios ya estaban aquí cuando nosotros llegamos, y tuvimos que hacer una relación que se llama una relación simbiótica. Una relación simbiótica es una relación de buenas, una relación de colaboración entre 2 especies distintas. Uh-huh. Y nosotros las alimentábamos, y ellas nos producen ciertas moléculas, ciertos compuestos que mantienen nuestra salud. Por tanto, el equilibrio es la clave. Cuando nosotros desequilibramos nuestro ecosistema, sobre todo estamos hablando de la microbiota intestinal, que es la gran metrópolis donde nosotros albergamos más microorganismos en nuestro intestino. El segundo lugar es la boca, también hay que citarlo. Cuando nosotros alteramos nuestro aparato digestivo, entonces generamos ese desequilibrio de algunas colonias bacterianas que no mantienen a raya a otras. Y eso es un jaleo. Pues, por ejemplo, hay una bacteria que es muy común, que es Helicobacter pylori, que es una bacteria pues común, que mucha gente conoce porque genera infección en el tracto digestivo alto. Bien, pero esta bacteria no es mala. De hecho, lleva 100.000 años viviendo con el ser humano, y de hecho nos protege contra el asma. Lo que ocurre es que cuando generamos un cambio en la fisiología de nuestro aparato digestivo, generamos inflamación o cambiamos el nivel de acidez de nuestro estómago, por ejemplo, esta bacteria, que tiene el dote que es oportunista, empieza a crecer demasiado, más de lo que sería el equilibrio, y entonces genera un problema. Pero el problema no es en sí la bacteria, sino el entorno que le hemos dado a esa bacteria. Y así te podría citar muchísimas bacterias que parecen malas, pero que en equilibrio incluso hasta son necesarias. Entonces, no es que sean buenas o malas, sino que el equilibrio es fundamental. Uh-huh. ¿De qué se encargan exactamente los microbios de nuestros intestinos? Pues tienen descritas, hay descritas 20.000 funciones. Yo creo que necesitaríamos muchos días para hablar de todas ellas. Sí, a lo mejor. De alguna manera, y haciéndote un pequeño resumen, pues los compuestos que hacen, es decir, nosotros cuando comemos este tipo de alimentos que tienen fibra, que si quieres ahora pues hablamos de esto de la fibra, que qué fibra es buena y qué es no, pues cuando nosotros comemos, por ejemplo, una manzana que es llena en pectina, que es una fibra que les encanta a las bacterias, pues esta fibra, que es la parte de un alimento que el ser humano no puede digerir y por eso digiere la bacteria, va a fermentar, es decir, va a digerir esta fibra y va a producir unos compuestos. Los más famosos son los ácidos grasos de cadena corta, con nombres un poco raros como el butirato, el acetato,
etcétera. Tampoco quiero decir más nombres muy complicados. Pues estos compuestos mantienen, por ejemplo, que nuestro sistema inmunitario funcione bien. O, por ejemplo, mantiene un equilibrio en los neurotransmisores en el cerebro. Ostras, Xavi, ¿me estás diciendo que nuestra salud emocional o nuestra conducta incluso depende del tipo de bacterias o los compuestos que generan? Sí, rotundamente sí. De hecho, hace pocas semanas se hizo el último congreso en psiquiatría en Barcelona y ya habían 3 o 4 meses hablando de la relación entre los microbios del cerebro. En el grupo de investigación, donde tengo el placer de colaborar, en el Hospital Josep Trueta, pues ahí se hace mucha investigación sobre cómo estos compuestos de las bacterias regulan los niveles de insulina y de glucosa. Por tanto, estamos viendo una nueva diana terapéutica para personas con obesidad o personas con síndrome metabólico, con diabetes tipo 2. Otras funciones es el mantenimiento de la regeneración de los tejidos. Otro ejemplo es que estos compuestos que generan los microbios son anticancerígenos. Es decir, podría seguir hablando, pero en cualquier sistema corporal estamos viendo que el papel de los microbios es fundamental. Por tanto, qué interesante será cuidarlo. Además, hay un término que es el de diversidad. Tengo entendido que a más diversidad, mejor, ¿no? Correcto. Eso es lo que hemos visto en los estudios que se hacen con estos individuos de tribus cazador-recolectoras. Por ejemplo, la que más diversidad se ha encontrado son los Yanomami en Amazonas, y ven que tienen un nivel de diversidad bacteriana a años luz de nosotros. ¿Y qué les pasa a ellos? Pues que no tienen diabetes tipo 2, que no tienen la mayoría de los cánceres que tenemos, que no tienen ictus, que no tienen acné, que no tienen problemas de fertilidad, que no tienen lo que llamamos las enfermedades de la civilización. ¿Qué comen esta gente? ¿Qué comen esta gente, Xavi? Que estará mucha gente pensando, wow, es que pues esta gente, claro, no nos llevan años luz en este sentido. ¿Qué comen para estar así? Claro, pues fíjate que es muy sencillo, ¿no? Comen comida. Una broma que normalmente hago cuando me hacen entrevistas es básicamente cuando por ejemplo, un Yanomami, pues a las 11 de la mañana tiene hambre, pues no se plantea si comer unas galletitas o comerse una papaya, básicamente porque no hay plantas que salgan galletas. Por tanto, ellos no conciben lo que son los productos comestibles. Ellos comen comida y comen lo que recolectan y lo que pueden llegar a cazar. Y eso tiene que ver con frutas, con verduras, con tubérculos, con carne, pero carne de caza, con pescado salvaje, con huevos si tienen gallinas, es decir, comen comida. Lo que no comen es porquería. Bien, te preguntaré enseguida lo que es la porquería, según la manera de entenderlo que proponéis. Te iba a preguntar por los problemas de salud que pueden ocurrir con una microbiota alterada. Lo has dicho, diabetes, has tocado el tema también de la depresión, por ejemplo, sí. Cáncer. Todos estos problemas tienen que ver, entonces se sabe, con este tipo de alteración en nuestros intestinos. Sí, y podríamos añadir alergias, asma, dermatitis, bronquitis, otitis, todo lo que acaba en itis tiene que ver con nuestra microbiota, enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, un sinfín de alteraciones de la salud que, como decimos en niños sanos, adultos sanos, parece normal. Parece normal que un niño tenga dermatitis, parece normal que un niño o una persona adulta pues tenga alergias o que tenga asma. Es que hemos llegado a un nivel de normalidad patológico y eso debería cambiar. Por eso divulgamos para hacer entender que la salud, realmente tener salud no debería ser muy difícil. Lo que es muy complicado es la enfermedad, que al final es qué factores son los que afectan para generar una alteración o una enfermedad. Uno de los factores sí es la alimentación. En niños sanos, adultos sanos, pues hablamos de que el estrés es fundamental tenerlo en cuenta para nuestra salud. La toma del sol también, el descanso, el ejercicio físico. Es decir, que si hiciéramos lo que el ser humano está preparado a hacer, tendríamos más salud. De hecho, muchas veces me dicen, no, es que comer sano, claro, es una opción difícil. Y a mí me gusta cortar, ¿no? Cortar por lo sano en este sentido, decir, es que el ser humano
no tiene la opción de comer sano o no, es decir, tiene una necesidad de comer sano, de alimentarse de una forma saludable. Igual que el ser humano tiene una necesidad de hacer ejercicio físico, no es una opción, porque no existe sujeto sedentario sano. Por tanto, si viéramos la salud desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista con sentido común, pues te aseguro que solo la comida sería muy sencillo, porque tendríamos instinto. Hemos perdido el instinto, el ser humano no sabe lo que tiene que comer. Es el único animal que no sabe lo que tiene que comer. Entonces, eso realmente es grave. Oye, ¿va a ser bueno esto? ¿O un croissant va a ser mejor que comerse una patata o un plátano? Porque ahora me han dicho que el plátano engorda. Como si el plátano, como dice Jesús, que me gusta mucho, como si el plátano fuera el causante de la obesidad en el mundo. Tenemos que entender que la salud es más sencillo. Y bueno, pues pasito a pasito lo vamos haciendo. Tal vez has metido ahí un poco el dedo en la llaga, porque hablas de que es que a lo mejor el problema no es solo de alimentación, sino es un problema mucho más amplio de que nos hemos alejado del tipo de vida en general que se supone que deberíamos llevar nosotros los humanos. Y a lo mejor esta gente, los cazadores-recolectores, sí que están haciendo lo que en principio, entre comillas, hay que hacer, o estamos, digamos, preparados para hacer nuestro cuerpo, claro. Claro, pero tampoco nos tenemos que volver locos, ni con taparrabos, ni con lanzas. Es decir, que tenemos que gozar de todo lo que tenemos hoy día, pero entender que el sol nos tiene que tocar. Es que, de hecho, en este último congreso en psiquiatría, una de las recomendaciones más importantes que se debe hacer a los pacientes con alteraciones psiquiátricas es tomar el sol, salir al aire libre. Eso es barato. Eso no depende de tomar un medicamento. Es decir, ¿qué les pasa a los individuos, tribus cazadores-recolectoras? Ellos no tienen antibióticos, ellos mueren por infecciones. Cierto es, nosotros tenemos un gran avance, que es el antibiótico, y cuando lo usamos bien nos salva la vida. ¿El problema cuál es? Cuando constantemente utilizamos y sobreusamos el antibiótico, porque tenemos que tener en cuenta que solo una toma de antibiótico, nos cargamos el 30% de nuestra microbiota. Cierto es que después vamos a ir recuperando, pero solo una toma nos cargamos el 30% de nuestro ecosistema intestinal. Eso tiene consecuencias. Es cierto que nos salvan infecciones, lógicamente, pero lo que no es normal es que yo en mi consulta tenga niños pues con 9 años que han tomado más de 100 tomas de antibióticos. Y estoy hablando de un niño, sí, es un caso, pero en 10 años, en la media que yo tengo en consulta con 10 años es de entre 20 y 30 tomas de antibióticos. Eso no es normal. Por tanto, tenemos que utilizar todos los avances que tenemos hoy día, pero no olvidémonos que somos seres humanos y que hacer ejercicio es sano y que comer saludablemente es sano y que no necesitamos montar ninguna moda, ninguna dieta, porque diet en inglés viene del estilo de vida y nosotros hemos adaptado y hemos cambiado este significado, y dieta pues tiene una connotación muy negativa. Es obligación, prohibición, sí. Para nada. Cojamos un estilo de vida, cojamos este hábito que es la alimentación y alimentémonos de forma saludable, y ya que tenemos toda la información de hoy día es para nosotros, pero para mantener un buen equilibrio de microorganismos, que eso nos va a mantener la salud como estamos viendo a día de hoy. Bueno, en el libro habláis de estas claves y lo has comentado también durante la entrevista. No hace falta superalimentos, estamos hablando de las verduras, estamos hablando de las hortalizas, de los tubérculos. Esto que es casi, bueno, pues algo de cajón, ¿no? Pues estos son los alimentos prebióticos. Exacto. Huir de todo esto que la industria nos quiere vender. Esto debería ser la base de una pirámide saludable. No la pirámide que rige a día de hoy, que no la ha hecho. Esta pirámide, donde salen los cereales en la base de la pirámide y el vino y la cerveza salen por ahí. Esto no lo ha hecho un comité científico de investigación médica. Esto lo ha hecho la USDA, que es la Asociación de Agricultores de los Estados Unidos de América, en los años 90. Y desde que salió esta pirámide por interés de la industria de la alimentación, ha aumentado un 400% la diabetes tipo 2 en el mundo que sigue estas recomendaciones. Por tanto, hoy día la alimentación está manipulada por la industria. La industria lo que
quiere es ganar dinero. Y cuando nos dejan a los que investigamos, a los que estudiamos, decir las verdades, pues suena mal. Pero claro, pues es más fácil pues ver un anuncio en la televisión que vende pues una pasta que tiene verdura porque así el niño va a comer verdura. Por favor, dejemos de decir mentiras y fomentemos pues que comer verduras, comer tubérculos, comer fruta, eso debería ser la base. Y ya no es algo de escoger o no, es que debería ser nuestro propio instinto. Y eso no es muy caro. Sí, bueno, si es ecológico, sí, lógicamente que podemos complicarlo mucho, pero no es muy caro, no es muy complicado. No puede salir en televisión un anuncio que diga mi primer batido de cacao, no quiero decir el nombre comercial, lógicamente, para un bebé cuando tenga 6 meses, o mi primera galleta, aunque tenga forma de dinosaurio o no tenga forma de dinosaurio. Esto es un insulto a la salud pública. Y como siempre digo, llevo un año diciendo, ¿por qué no sale un anuncio que diga mi primera patata o mi primera zanahoria? Que eso es lo que debería comer un niño cuando empieza la alimentación sólida. Porque hay un interés, lógicamente, y esto no interesa, básicamente. Claro, nos venden cosas como el tema, antes lo comentabas, el tema de la fibra, por ejemplo. Esto tiene lo que necesitamos, esto tiene lo que necesita tu hijo, esto tiene la fibra necesaria, esto tiene la... Pero eso fue una nueva manipulación, perdóname, es una nueva manipulación de la industria del cereal. Porque esto viene de los años 70, un investigador, un inglés, Burkitt, que vio que las personas en zonas del África tenían menos prevalencia del cáncer de colon porque comían mucha fibra. Pero cuando hablaba de fibra, estaba hablando de fibra en tubérculos, en frutas y en verduras, no en cereales. Nosotros hemos ido un paso más allá. Lucía Redondo, una nutricionista, nos ha ayudado mucho en este sentido y hemos investigado que la fibra, no toda la fibra es igual. Nosotros detallamos, tanto en niños sanos, adultos sanos, como en la alimentación prebiótica, detallamos, clasificado la fibra y no toda fibra es igual. Porque una hoja de papel es fibra, es celulosa, pero ¿verdad que no nos comemos hojas de papel para comer o para desayunar o para cenar? Lógicamente que no, porque es un tipo de fibra que eso no es óptimo para nosotros ni para nuestras bacterias. La fibra tiene que ser fermentable por nuestras bacterias, por eso hay 2 tipos de clasificación, fibra fermentable y fibra no fermentable. Necesitamos comer fibra fermentable. ¿Y dónde encontramos fibra fermentable? Frutas, verduras, tubérculos. ¿Dónde encontramos fibra no fermentable? Pues, por ejemplo, en muchos tipos de cereal o en productos comestibles. Cuando vas al supermercado y ves un paquete que pone pan con triple en fibra y nos volvemos locos porque dices, ostras, con esto voy a ir al baño que te alucinas y me va a proteger del cáncer de colon. Pero cuando realmente vemos estudios de intervención donde se ha dado, por ejemplo, salvado de trigo, que el trigo es el cereal por excelencia, se ha dado salvado de trigo y a un grupo no se le ha dado salvado de trigo, vemos que la prevalencia en cáncer de colon está aumentada con las personas que toman salvado de trigo. Y que hay prevención si no se toma salvado de trigo, es decir, completamente lo contrario a lo que nos están vendiendo. Entonces, ¿cuánto desconocimiento, cuánta desinformación, cuánto interés oculto, lógicamente? Porque te aseguro que la industria cereal, pues verduras, pues no le interesará vender. Le interesará vender, pues trigo. Claro. Bueno, en el libro, por suerte, tenemos, porque, claro, uno comienza a decir, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Pues la información está en el libro y proponéis, como decíamos, al final del libro un capítulo, un buen apartado, una buena parte sobre recetas con hortalizas, tubérculos, mariscos, carnes, los desayunos. Supongo que esta parte es donde el chef Xavi Aguado se ha podido lucir un poco, ¿no? Sí, Xavier Aguado realmente es excepcional en su restaurante Biombo e incluso él aplica todo lo aprendido con nosotros. Y le pedimos algo muy complicado a Xavier Aguado, que fue, Xavier, necesitamos que nos hagas recetas y sabemos que eres un excelente chef, pero sabemos que también eso complica a veces en una receta. Ostras, esto es complicado, este ingrediente no lo encuentro. No, Xavier, necesitamos que sean recetas fáciles,
que una persona, cualquier persona que no esté habituado a cocinar, pueda ir incluso ya hasta un supermercado. Ya no estamos hablando ni del mercado, no, que puedas ir al supermercado y que encuentres todo, que sea menos calidad, porque no será ecológico, da igual, pero que puedas encontrarlo, que sea muy fácil, que sea rápido de hacer. Y Xavier tuvo este objetivo y la verdad es que, bueno, yo siempre lo felicitamos porque ha conseguido platos exquisitos, excelentes, sencillos, nada complicados de hacer, nada complicado encontrar los ingredientes. Y la verdad es que chapó, muy bien. Acompañado además de fotografías, de imágenes a color, o sea que también la presentación es muy interesante en este libro. Y bueno, pues te agradezco un montón, Xavi, que nos hayas hablado de la alimentación prebiótica, que la hayas introducido un poquito más. Yo que la desconocía, por ejemplo, que también me sonaba de algo, pero no tenía exactamente claro de qué se trataba. Y voy viendo que básicamente podríamos resumir que es hacer lo que por naturaleza necesitamos, ¿no? Estamos obligados a hacer casi. Bueno, bien, pues el libro se llama Alimentación prebiótica para una microbiota intestinal sana. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Xavi, tu pasión, por explicarlo, que se nota que es tu pasión, y hasta pronto, espero. Muchas gracias.